hermanos, vamos a pasar al momento de la palabra. Y hoy día vamos a seguir con las bienaventuranzas. Solamente que tenemos a una hermana que nos va a traer el mensaje. Amén. Tenemos a nuestra hermana Olga Patricia. Estamos contentos que esté con nosotros y sé que va a ser de mucha bendición lo que trae para nosotros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pues yo me amaño mucho acá. Esta mañanita fuimos a la iglesia de la Alianza, donde nosotros vamos, y dije, pastor, nosotros esta tarde vamos a estar en la otra iglesia. Entonces el pastor también les manda muchos saludos. Y pues por esa razón mi esposito no vino, porque quedó de amo de casa, cuidando niños, dando comida y todo, porque hoy estuvimos como hasta las 2 de la tarde en la iglesia. Entonces le tocó allá de amo de casa, se quedó allá. Bueno, dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Esa qué número es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4 o la 5 o cuál es? Dijeron que la 6. ¿Esa cuál es? ¿La número qué? La 4, ¿no? Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo quiero que usted cierre un instante sus ojitos conmigo, y lo cerramos no es por nada místico, nada diferente, sino para no distraernos, y que usted le diga: Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú enseñas tu palabra, Señor. Gracias por traerme hasta este lugar. Dígale: papito Dios, gracias. Gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí en este lugar. Dígale: papito Dios, gracias por mi pastor, por su familia. Gracias por mi vida, Señor. Gracias, Dios. Hermoso Jesús, yo te suplico por tu misericordia que tú hables a mi vida, que tú transformes mi vida y que tú hagas que mi vida sea una vida diferente, para que esa diferencia haga que muchas otras personas puedan conocer de ti. A ti te alabo, Jesús, glorifico tu santo nombre y te exalto, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo, mi Jesús. Amén y amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que les invito que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Lo encontraron todos? Y dice la palabra de Dios: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, ¿porque qué? Porque ellos serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo leí en la versión internacional. Y en la Reina Valera dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús, cuando empezó a hablar acerca de las bienaventuranzas, habló acerca de lo importante que era la felicidad. Porque bienaventurado quiere decir feliz, doblemente feliz. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Que nosotros somos doblemente felices cuando, y Él empieza a decirnos, y Él dice que si nosotros queremos ser felices debemos ser pobres de espíritu. Que es una persona pobre de espíritu? Es una persona que ve la necesidad, que se da cuenta que necesita de Dios, que lo que tiene no es suficiente y que necesita de Dios. Por eso Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, los que necesitan, los que necesitan. Y también Jesús dijo que bienaventurados los que lloran. ¿Por qué los que lloran? Es decir, los que confiesan sus pecados, los que confiesan sus faltas, los que se arrepienten de su pecado y se apartan del pecado.
También la palabra de Dios dice que bienaventurados los mansos. Los mansos. ¿Y qué son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Aquellas personas apacibles, que obedecen la palabra de Dios, que están allí, que escuchan, que son atentos. Pero ahora Jesús en la cuarta palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces vamos a mirar qué es hambre, lo que nos da a todos los seres humanos todos los benditos días. Yo siempre digo que donde nosotros los seres humanos no comiéramos tanto, seríamos millonarios. Millonarios, yo digo, porque Dios. ¿Qué es hambre? Pues la necesidad de comer. El deseo, el ferviente que uno dice, uy, Padre bendito, nosotros estábamos en culto esa mañana, yo estaba ayunando y a las 12 del día yo dije, Señor Jesús, si este culto no se acaba, yo lo rompo, Dios. El ayuno, porque nada que acababa. Uno le da hambre, ¿cierto? Y uno dice, ya quiero comer, ya, Dios mío, tengo hambre. Y el hambre es fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el hambre? Es la necesidad, el deseo, el anhelo que siente su cuerpo de comer. Esa intensidad, el añorar, el querer, denme lo que sea, pero yo quiero comer. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, yo voy a leer las citas bíblicas porque tengo bastantes, entonces si usted quiere puede copiarlas, pero si le pone a buscarlas yo creo que no va a alcanzar. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos. ¿Y qué es lo que hace un niño apenas que nace? Chilla porque tiene hambre y llora porque él nace con hambre, él quiere comida y él a toda hora quiere estar comiendo. Y dice la palabra de Dios, desead como ¿quiénes? Como niños recién nacidos. Es decir, tengan hambre. Tengan hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios, hambre de su palabra. Sed. ¿Qué es la sed? Es la necesidad de tomar líquido, en especial agua. Dios nos dejó el mejor jugo que nosotros podemos encontrar, que es el agua. ¿Qué es la sed? Cuando uno siente, bueno, yo no sé qué hacer, tengo la garganta seca, estoy desesperado, yo necesito agua, necesito líquido, denme alguna cosa, yo necesito tomar algo. Y la palabra de Dios en el Salmo número 42, versículos 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Lo importante no es solamente tener hambre y sed, porque todos los seres humanos, todos los días tenemos hambre y tenemos sed. Pero resulta que aquí la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 6, dice, hambre y sed de justicia. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes para esta tarde. Hambre y sed de justicia. Porque usted puede tener hambre física y sed física, pero Dios quiere que usted tenga hambre y sed de justicia. Porque resulta que les cuento que hay muchas veces que las personas tienen hambre y sed, pero no de justicia. Hay hambre y sed, ¿por qué? Por cosas materiales. Dice la Biblia que el ojo nunca se sacia. Y dice la palabra de Dios en Lucas 8:14, dice, la que cayó en espinos, están hablando de la semilla, cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, por los placeres de la vida y no llevan fruto. Ellos tienen hambre y sed, pero no de la palabra. No hambre y sed de justicia, sino hambre y sed de las riquezas, de los placeres y de los afanes de la vida. Hambre y sed, también hay muchas personas que tienen, casi como lo dije hace un instante, hambre y sed por las riquezas. Hambre y sed por riquezas. Yo tengo un vestido, pero entonces ya no quiero uno, quiero 10. Y apenas que ya tengo 10, ya no me alcanza porque el mes tiene 30 días, quiero 30. Me compro un carro, este carro ya no me sirve, yo quiero este otro. ¿Y por qué? Si el otro también tiene 4 llantas, sí, pero es que otro está más bonito. Y me compro el otro que está más bonito y dice, bueno, ya este es modelo 2017, necesito comprarme el número 2018. Y se compra el 2018 y dice, no, ya va a empezar el 2019. Este más bien, no, cámbiamelo por el 2019. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene hambre y sed de justicia.
de riquezas. Entonces, ¿qué hace el hambre y la sed por las riquezas? ¿Qué traen? Destrucción. ¿Qué traen? Perdición. Nosotros encontramos que en el mundo hay mucha gente adinerada. Y donde fuera por la cantidad de gente que es adinerada, si con el dinero pudiéramos buscar de Dios, si con el dinero pudiéramos nosotros ir al cielo, si con el dinero nosotros dijéramos, venga Jesús, yo te necesito, ven para aquí que te voy a pagar, pues imagínense, los ricos tendrían a Dios ahí al lado. Pero no es necesario el dinero, no son necesarias las riquezas. Hay muchas otras personas que tienen hambre y sed solamente de Dios, escúchenme, para que supla sus necesidades. Entonces yo quiero buscar de Dios, ¿por qué? Porque necesito que Dios me sane porque tengo un problema, tengo una enfermedad. Necesito que Dios me ayude porque necesito el trabajo. Necesito que Dios me ayude porque necesito comprar una casa. Y solamente hay personas que buscan a Jesús, a Dios, ¿por qué razón? Solamente para que Dios les dé algo, solamente por una necesidad. Y eso abunda en las personas. En Colombia suelen haber temblores. Y cuando tiembla, téngalo por seguro que el domingo está llena la iglesia. Eso es una bendición, las tembladeras en Colombia. Y si llega a haber un tsunami, y si por casualidad hay unos muertos, no, eso sí se vuelve. Por lo menos un mes tenemos la iglesia llena. Eso es una bendición. Entonces uno dice, bueno, Señor, que tiemble o que no tiemble. Uno no sabe si orar para que el temblor pare o para que el temblor sea más fuerte. La verdad, uno no sabe por qué orar. Pero hay muchas personas que se acercan a Dios solamente por una necesidad. Entonces no se están acercando a Dios por hambre y sed de justicia, no, se están acercando por las riquezas, por una necesidad, por algo. Pero todos son cosas materiales, todos son cosas pasajeras, todos son cosas que no nos llevan a nosotros a la vida eterna. ¿Cuál es el resultado de esas cosas? El resultado es la frustración. Y no hay persona más frustrada que se compra un carro 2018 y llega a diciembre y dice, uy, ya salió el 2019. Usted se compra un celular, se lo compra hoy y a la media hora ya hay uno 3 veces más sofisticado que el que usted se acabó de comprar. ¿Cuánto le costó? Una cantidad de dinero. Y hay gente que vive tan frustrada que si está gordita me voy a hacer la lipo para que me quiten los gorditos. Si está bajita, hasta se ponen cosas, yo no sé, y a operaciones le rompen los huesos y un poco de cosas y también se lo hacen. Todo eso ¿qué causa? Todo eso causa frustración. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene hambre y sed, son de las riquezas. Hambre y sed por conseguir, hambre y sed por estar mejor. Y sí, uno físicamente, claro, uno tiene que cuidarse, pero dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas esas cosas que el ser humano busca por sí solo, trae solamente frustración, porque nunca se va a saciar, nunca queda saciado. Y por el contrario, ¿en qué cae? Cae en la drogadicción, cae en fornicación, adulterio, robo, cantidad de fiestas no muy sanas, pueden comprar casas, son sino consumistas, a toda hora son con salidas sociales, el viaje, las amistades, el alcohol, y siguen sintiéndose frustrados y completamente vacíos en su corazón. Porque no hay absolutamente nada que lo llene. Porque vuelvo y digo como lo dije hace un instante, si verdaderamente con el dinero pudiéramos llenarnos, seguramente trabajaríamos más fuerte, no vendríamos a la iglesia ni haríamos ninguna de esas cosas. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. El ser humano, ¿qué está buscando? El ser humano busca su propia realización a través de los estudios, sin decir que estudiar no es importante, no. Estudiar es importante. Pero hay personas que es más importante el estudio, su profesión, que buscar de Dios. Entonces hay personas que buscan su realización, que buscan sentirse en plenos estudiando, que buscan sentirse en plenos en un matrimonio, que buscan sentirse plenos acomodándose, quitándose los gorditos, poniéndose un gordito, que buscan sentirse en plenos
con la tecnología, con las riquezas, con todo lo que quiera tener. Pero nunca, eso sí estamos nosotros completamente seguros, que nunca, jamás van a estar satisfechos. Nunca va a haber una satisfacción, porque las cosas materiales, porque la sed y el hambre por las cosas materiales nunca van a satisfacer la sed espiritual, el hambre espiritual. Nada material cambia la necesidad que el ser humano tiene de Dios, porque nosotros tenemos un creador. Así una persona sea matona, una persona sea drogadicta, una persona sea lo que sea, Dios es su creador. Y la persona siempre va a estar vacía. Dice la psicología, pues yo he aprendido psicología gracias a mi esposo que estudió psicología, entonces ahí uno va aprendiendo y va estudiando al lado, ¿no? Entonces yo me ponía ahí a echarle ojito a sus cuadernos. Y dice la psicología, la propia psicología, que el ser humano nació o nace con un vacío en su vida. Y la psicología lo dice, que el ser humano nace con un vacío en su vida. Y que por esa razón, bueno, ellos ya cogen y la acomodan y que por esa razón los unos hacen no sé qué y salen con sus cuentos raros, ¿cierto? Pero usted y yo sabemos que ese vacío, ¿qué es? La necesidad de buscar de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos somos felices. Si comemos lentejas con arroz, vivimos contentos. Si tenemos que irnos a pie, estamos contentos. Si tenemos que venirnos en carro, estamos contentos. ¿Por qué razón? Porque para nosotros lo importante no son las riquezas, sino que lo importante es Dios. ¿Cómo es en nuestros países? Recordémoslo. A mí me tocaba que irme caminando 45 minutos para ir a dar una prédica de como 30 minutos. Uno decía, uy, está más larga la caminada que la prédica. Y eran por ahí unos 7, 8 hermanitos. Y bueno, y el problema no era todo eso. El problema era que nos tocaba que devolvernos a pie. Y otros 45 minutos. Pero uno se iba contento. Y nos devolvíamos contentos. Y nos vemos dentro de 8 días. Sí, Señor, nos vemos dentro de 8. Y a los 8 otra vez volví y camine. Y uno estaba contento. ¿Por qué razón? Porque es hambre y sed de justicia. No es hambre y sed por tener cosas, aunque es muy bueno estar cómodo, yo no estoy diciendo que no. Es mucho mejor usted irse en el carro que irse a pie. Claro que sí, es mucho mejor. Pero no es tener su corazón puesto en las riquezas, sino que nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos hambre y sed de justicia? Dice la palabra de Dios, cisternas rotas que no retienen agua. En Colombia hay un adagio muy popular que dice, no, ese sueldito me llega a mí, pero como por saco roto. Quiere decir que, mejor dicho, o también dicen, algunas personas dicen, es que sinceramente lo que por agua viene, por agua se va. Y hay personas que uno dice, oye, pero ganan bien, pero ¿qué le pasa? Ganan hasta 3, 4 veces más que uno, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué razón? Porque solamente tienen hambre y sed de riqueza, de vanidad, de tantas cosas. ¿Y qué sucede con todo eso? Que el ser humano abandona a Dios. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos ha dejado. Pero el ser humano abandona a Dios. El ser humano se aparta de Dios. El ser humano sigue con sed. Porque si el ser humano no siguiera con sed, créame que la Toyota, BMW y yo no sé qué tantas marcas de carros hay, ya hubieran fracasado, porque uno se compraría un carro para toda la vida.
y vea que no. El ser humano tiene mucho consumismo, tiene hambre y sed por consumir y por consumir. Y nunca se sacia. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Cisternas rotas. Cisternas rotas. Nada lo va a saciar, nada lo va a llenar. Solamente hay alguien que puede llenar nuestras vidas. Solamente hay alguien que hace que usted y yo estemos contentos con lo que tenemos. ¿Quién es ese alguien? Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese alguien? El Rey Todopoderoso. Ese es ese alguien. Él es el que hace que nuestra vida sea una vida diferente. Entonces, usted y yo tenemos que tener hambre y sed. ¿Hambre y sed por qué? Hambre y sed por honrar a Dios. Y miremos aquí en Lucas capítulo 7, versículo 38. Y dice, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Será que la persona que estaba haciendo esto era una persona santa, limpia, pura y que tenía plata hasta para botar para lo alto, como decimos? ¿Cierto que no? Ustedes se acuerdan de quién es la historia, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ella estaba a sus pies. Que ella estaba a sus pies. Ella estaba allí. Ella estaba enjuagando sus pies con sus propias lágrimas, limpiándolo, ayudándolo, estando ahí. Ella estaba ahí. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed, la verdadera hambre y la verdadera sed que es importante es el hambre y la sed por honrar a Dios. Honre a Dios en lo que usted sabe hacer, hónrelo. Busque de la presencia de Dios desde su trabajo, desde lo que usted sabe hacer, hágalo bien. Que digan, es que este es un trabajador, pero es que este es bueno, este es como diferente. ¿Y por qué será diferente? Usted no necesita ponerse aquí un letrero que diga, yo soy cristiano. Diego tenía una compañera aquí en la francización y ella iba con sus busitos, hablaba español ella, y dice, Jesús es mi Dios, y pues como la gente no entiende español, pues bien, porque ninguno entiende, ¿no? Pero llegaba a todas las clases tarde, yo la conocí, yo alcancé a estudiar algunos días con ella, y llegaba a todas las clases tarde y bien regularita para estudiar. Y entonces otra muchacha que también hablaba español le dice a Diego, oiga Diego, esa muchacha como que es evangélica, ¿cierto? Y dice Diego, ay, yo no sé. Dice, sí, eso sí es evangélica porque vea, toda hora anda con esos busitos de Dios y con versículos y todo. Uy, yo no sé, pero es que los evangélicos son brutos seguramente porque mire, vea, no, le dijo el otro compañero en español porque los dos hablan español. Y entonces Diego dijo, no, pues todos los evangélicos no, sí yo puedo decir que no, todos los evangélicos no son brutos porque es que a mí me va muy bien. Y vea, y mis notas son excelentes y todo eso. Entonces, yo digo, ¿a uno le da vergüenza que un hijo de Dios y haga las cosas mal? Entonces nosotros tenemos que tener hambre y sed. ¿Por qué? Por honrar a Dios desde donde usted está. Usted está estudiando, sea un excelente estudiante. Usted tiene esposa, esposo, sea excelente como esposa, como esposo, como mamá, como hijo, sea excelente. Usted está trabajando, sea excelente. Usted no necesita poner ahí un globo ahí donde diga Jesús es mi Dios. No lo necesita poner. Las personas solamente necesitan es ver que usted es diferente. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y que eso es como cuando alguien bosteza. El bostezo es contagioso. Uno bosteza y el otro bosteza. Y luego el otro bosteza y el otro bosteza y el otro bosteza y todo el mundo sale bostezando porque el bostezo es contagioso. ¿Saben una cosa? Lo voy a decir con mucho respeto de esta manera. La presencia del Espíritu Santo de Dios es contagiosa. La gente dice, este tiene algo diferente, ¿qué será lo que tiene? Ahí nosotros estamos honrando la presencia de Dios. Ahí la estamos honrando.
Nosotros estamos honrando la presencia de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 37, yo les dije que tenía hartas citas bíblicas, pero tenían que mejor escribir, copiarlas para no buscarlas todas. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed de arrepentimiento. En la primera parte dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a sus apóstoles. ¿Cómo estaban ellos? Tenían el corazón derretido delante de la presencia de Dios. Decían: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Mire todo esto que nosotros hemos hecho mal, y ahora, Pedro, ¿qué hacemos? Ellos estaban arrepentidos. Hambre y sed ¿de qué? De arrepentimiento. Dios sabe que nosotros pecamos. Dios sabe que nosotros fallamos. Y dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pues tuvo que venir el mismo Jesucristo a morir aquí a la tierra, porque no encontró a ninguno. A ninguno encontró. Creó al ser humano, pecamos. Volvió a arreglar la tierra con el diluvio, quedaron unos poquiticos nomás de una sola familia, pecamos. Hemos nacido nosotros después de tantas generaciones y pecamos. El Señor sabe que nosotros somos seres humanos y que fallamos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que usted y yo nos arrepintamos. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Eso dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed ¿de qué? Hambre y sed de arrepentimiento. Y dice aquí la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo, se me olvidó la palabra, me escapó la palabra. El bautismo es un símbolo que usted y yo, cuando nos bautizamos, estamos diciéndole a las personas: yo estoy testificando que yo soy un hijo de Dios, que yo me comprometo a ser diferente. Yo me comprometo, yo voy a ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Entonces, usted y yo tenemos que tener hambre y sed ¿de qué? De arrepentimiento. Hambre y sed de decirle: vea, Señor, yo eso lo hice mal, yo quiero que tú me perdones. Y seguramente voy a volver a caer en el error. Señor, por favor, ayúdame, ya no quiero cometer más el error. Por favor, ayúdame. Y yo también tengo que hacer algo, yo también tengo que moverme, yo también tengo que poner de mi parte. Bueno, Señor, yo voy a hacer esto también para cambiar, y Dios a nosotros nos va a ayudar. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed de arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de arrepentimiento, nosotros testificamos de la palabra de Dios. Ellos testificaron. ¿Cómo testificaron? Bautizándose. Ellos testificaron. Nosotros tenemos que tener hambre y sed de la palabra. En Hechos capítulo 16, versículo 25, son varios versículos, versículo 25, versículo 33 y versículo 34, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Los presos los oían. Y él, tomándolos en aquella misma hora, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Cuando usted y yo tenemos hambre y sed de justicia, quiere decir que tenemos hambre y sed por algo que siempre yo lo voy a repetir, y es hambre y sed por cumplir la gran comisión. Y Dios a nosotros nos dejó una gran comisión. Ustedes saben cuál es la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuál es? Ajá. ¿Y qué estaban aquí haciendo ellos? Pablo y Silas estaban orando. Estaban haciendo algo para ellos. Pero también Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban después cumpliendo la gran comisión. Dicen que luego ellos estaban lavando las heridas, o sea que estaban ayudando a otros. Y mientras estaban ayudando a otros, estaban testificando. Y luego también dice la palabra de Dios que se bautizaron. Y no solamente se bautizaron, no solamente testificaron, sino que también los llevó a su casa, les puso una mesa, les dio, les ayudó y se regocijó con toda su casa al haber creído en Dios. La palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, y cuando haya venido, tengo que corregir esa cita, no sé si la dije bien, Hechos 1, 9. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra de Dios? Me seréis testigos. Yo creo que sí es importante que la busquemos entonces, si no se la saben. Me seréis testigos tanto en Jerusalén como Judea y Samaria. ¿Cuál? Pastor, yo estoy muy joven, pero resulta que como es que no veo. Entonces me hace favor y me la lee con voz bien fuerte. 1:7 o 1:8. Bueno, léamela, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Uy, Padre bendito. Vamos a hacer otra pregunta. Yo no hablo inglés mucho, entonces la voy a hacer otra vez en español. ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? O sea que ustedes tienen. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y me seréis tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último. Usted tiene que ser testimonio y usted tiene que cumplir la gran comisión tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. O sea que usted tiene que cumplir la gran comisión en su casa. Usted tiene que cumplir la gran comisión en su ciudad. Usted tiene que cumplir la gran comisión en su país. Y usted tiene que cumplir la gran comisión fuera de su país. Dice la palabra de Dios, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos tanto en Jerusalén, en mi casa, como en Judea, en mi ciudad, Samaria, en mi país, y hasta lo último de la tierra. Porque lo que Dios a nosotros nos ha dado no es para nosotros solamente, es para darlo a nosotros, a muchas personas. Así usted no vaya al África nunca, así usted nunca vaya a Europa, pero usted tiene que hacer algo para que la palabra de Dios llegue hacia donde ellos están. Yo no me imagino yendo a ciertos países. Yo le digo, uy Dios, si puedes pasar de mí esta copa, Señor. Pero yo le digo, Señor, bueno, Señor, hagamos un trato. Yo no tengo en mi corazón ir a esos países, pero yo voy a ofrendar a la iglesia porque tenemos actividad misionera y ellos van a ir allá. Que vayan, mándelos a ellos, porque hay gente que va. Estábamos ahorita hablando con el hermanito Roberto y de verdad, todos somos diferentes. Y hay gente que es capaz de irse por allá a esos lugares. Y uno dice, uy Dios, pero ¿cómo lo hacen? Yo soy valiente, pero pues, hay gente que son 1000 veces más valientes que uno.
Y usted y yo tenemos que cumplir la gran comisión. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed por cumplir la gran comisión, porque eso fue lo único que Dios nos dejó a nosotros para hacer. Mateo capítulo 28, ¿qué dice? Versículo dice: id, ¿y qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí en Hechos, donde nosotros estábamos leyendo, ¿qué decía en Hechos? Dice, y recibiréis poder y todo. Dice, y me seréis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo tenemos que tener hambre y sed. ¿Por qué? Por cumplir la gran comisión. Tenemos que tener hambre y sed. ¿Por qué? No solamente por hablarle a mi vecino, no solamente por ser una buena mamá o por ser una buena esposa o por ser una buena hija, no solamente aquí. También usted tiene que ser testiga de la palabra o testigo de la palabra de Dios en su país. Y no solamente aquí en Canadá, sino en todos los países. Dice, usted y yo tenemos que tener hambre y sed por cumplir la gran comisión. Y yo quiero que usted ahí me regale 2 minuticos más y usted piense, ¿qué está haciendo por cumplir la gran comisión? No es necesario, no es suficiente lo que estamos haciendo hasta ahorita. Es muy bonito venirnos a reunir, claro. Y a mí me gusta mucho venir a la iglesia. Obvio, es muy bonito. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué más estamos haciendo? ¿Está usted ofrendando para llevar a algún misionero a que vaya a los lugares donde usted y yo no vamos a ir? ¿Lo está haciendo? No, es que yo solamente oro para que Dios los mande por allá bien lejos y que Dios les ayude. Sí, pero pues también nos da hambre y sed por carnita y pollito y por más misionero que sea también tiene hambre, ¿o no? Claro, nosotros tenemos que ofrendar, tenemos que dar para que otros vayan y hagan lo que nosotros no vamos a hacer. Pero eso también es cumplir la gran comisión, no solamente con el vecino. No solamente yo tratando bien a mi esposo. La gran comisión yo también tengo que cumplirla, haciendo que otros lleven la palabra de Dios donde yo no voy a ir. Hambre y sed, ¿por qué? Por cumplir la gran comisión. Hambre y sed por cumplir la gran comisión. Hambre y sed, ¿por qué? Hambre y sed por parecernos más a Dios. Hambre y sed por ser más como Dios. ¿Y saben cuál es el resultado? La llenura. ¿Cuál es el resultado? Satisfacción. ¿Cuál es el resultado? Saber que todo lo que nosotros hemos hecho no es en vano. Es una satisfacción de decir, bueno, Dios, gracias, porque yo no puedo ir, pero tú estás conmigo y tú estás con ellos y yo voy a hacer que ellos puedan ir. Gracias, Dios, porque yo me quiero parecer más a ti, yo busco tu palabra, yo busco tu presencia, yo busco de ti. Gracias, Dios. Eso es lo que trae cuando usted y yo tenemos hambre y sed de la presencia de Dios. Hambre y sed de buscar a Dios. ¿Qué es? Es anhelar cada día, honrar y glorificar el nombre de Dios. Es anhelar cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino que otros también conozcan de lo que Dios hace. La justicia espiritual es aceptar la voluntad de Dios. Es una persona justa que sigue la bondad, la verdad, obedecer la palabra de Dios. Es una persona que confía y cree que Dios suple todo,
¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Mas buscad el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por. ¿Y qué es todo? Todo. Todo es todo. Es todo. Y en la bienaventuranza que nosotros estábamos leyendo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en la partecita final dice: porque ellos serán ¿qué? ¿Ellos serán qué? Ellos serán saciados. ¿Qué significa entonces la palabra saciado? Significa estar satisfecho, significa saciar, significa que ya no tenga más esa necesidad. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miremos lo que dice en Juan capítulo 14, 4:14. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y el Salmo número 63, versículo 1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Sabe quién es el único que a nosotros nos puede saciar? Jesús de Nazaret. Es el único que nos puede saciar. No hay otro ser que nos pueda saciar. No hay riqueza, no hay ninguna situación, no hay nadie más que nos pueda saciar, sino solamente Jesús de Nazaret, sino solamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué debo hacer yo? Debo pedirle a Dios que me sacie. Y por esa razón en el Salmo número 7 dice: Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo debo pedirle a Dios: Dios, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que tú me permitas a tener hambre y sed de ¿qué? De tu justicia, hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed por cumplir la gran comisión, hambre y sed por aprender de tu palabra, hambre y sed. Eso es lo que yo tengo que tener. ¿Hambre y sed de qué? Hambre y sed de Dios. El Salmo número 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Y así dice la palabra de Dios. Yo le hago ahorita una pregunta. ¿Usted cree que la palabra de Dios es palabra de Dios, verdad? Entonces, si esta es la palabra de Dios, ¿ella se cumple o no se cumple? Se cumple. Entonces, usted y yo, si ya sabemos que Dios no nos va a hacer faltar ningún bien, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar la presencia de Dios. Tener hambre y sed ¿de qué? De justicia. Hambre y sed de su presencia, hambre y sed de Él, hambre y sed de la palabra, hambre y sed por orar. Y no solamente eso, sino que hambre y sed por cumplir la gran comisión, por cumplir lo que Dios a mí me ha mandado. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? Salomón, siendo el hombre más rico que existió y ha existido, y nadie lo ha igualado, él no encontró una alegría en absolutamente nada. El único que da la alegría es Jesús de Nazaret. Es el único que la puede dar. Y dice la palabra en Primera de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancias, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Yo digo, para los que en nuestros países íbamos a nuestras iglesias, era como más fácil por allá, porque, digamos en Colombia, el pastor vive, come, respira y todo por las ovejitas. Y uno no hace nada más, sino 24 horas con sus ovejitas. Entonces a mí me llamaban, pastora, mire que no hay que, yo no miraba la hora, Padre bendito, a las 11 de la noche, tengo 2 muchachitos, Dios amado, Padre bendito, sí señora, ya voy, hermanita. Cuando no era así, a la casa. Pastor, había un muchacho que tenía dificultades, se enamoraba de quien no tenía que enamorarse, siempre caía en el mismo error y luego llegaba a la casa, pastor, yo no sé qué hacer, yo no quiero hablar con la pastora, yo quiero hablar con usted. Y ese hermanito se quedaba, un muchacho, y se quedaba, menos mal, era bien buena gente. Y entonces uno le decía, vea, hermanito, no se preocupe, quédese acá, yo ya sabía, yo ya le mantenía la cama ahí lista para que él se quedara en la casa, quédese aquí, hermanito, tranquilo. No se vaya por allá, a muchacha no le conviene, hermano, venga, hágase acá. Y uno vivía 24 horas para, ¿cierto? Y uno iba a salir y como pues digamos donde nosotros vivíamos el pueblito era pequeño, entonces uno salía y en la esquina miraba al hermanito, hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Para dónde va, hermanito? Hoy es el día de culto, para culto, hermano. Entonces uno lo llevaba para la iglesia. Y si habían ferias, entonces uno a veces salía y uno decía, este hermanito está como mal parqueado por acá. Este no fue a culto, véalo pues, mire que no sé qué, y vea, este hermanito no ha ofrendado, no ha diezmado, no lo he visto, ¿dónde estará? Y uno está pendiente, sí. Y uno vive 24 horas en eso. En este país no. No, en este país no, porque aquí todo es diferente. Empezando por semejante lejura. Lejísimos es absolutamente todo. Y todo el mundo vive ocupado. Yo no sé por qué, pero hasta yo ya vivo ocupada. Sí, hijo, que todavía no tengo trabajo así con que a uno le paguen. Pues mi esposo, yo hago desayuno, almuerzo y cena en la casa y no me paga. Me va a tocar cobrarle, estoy pensando en eso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así no nos estén mirando, usted y yo, así no, su pastor no lo esté mirando, usted y yo tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo está mirando. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a uno sí le habla, vean, eso no se hace. Y uno siente ya que uno dice, uy, qué cargo de conciencia el que tengo. Eso no es cargo de conciencia, eso es el Espíritu Santo que tengo. No está mal, no lo haga. Y uno dice que cargo de conciencia. No, eso no es cargo de conciencia, eso es el Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece que es como mejor ser cristiano uno acá. Porque aquí a uno le enseñan con que uno de pastor no tiene que estar allá detrás, hermanita, venga, hágase para acá, acomódese aquí y solamente le obedecen a uno. No, sino que usted tiene que aprender a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y punto. Yo, por más que llegue a tener la nacionalidad canadiense, nunca voy a dejar de ser colombiana. ¿O sí? ¿O algunos de ustedes ya perdió de ser chileno, colombiano, bueno, brasilero, yo no sé? ¿Cierto que uno no deja? No. Por más que usted tenga lo que tenga, conocí una señora que lleva 30 años acá, 30. Dice, y yo soy colombiana. Y habla bien con su acento de su región. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. Mírenlo o no lo miren. Usted tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque usted tiene su papá, que su papá es Dios. Aquí en la tierra Dios permitió que existieran los pastores. ¿Y para qué existimos los pastores? Solamente es para guiar. No es para que usted pares aquí, sí señor, acomodes aquí, sí señor, volteese aquí, sí señor, y cuando no está, entonces usted ¿qué va a hacer? Usted tiene que ser santo, ¿por qué? Porque usted tiene un papá que se llama Dios. Ese es su papá.
Usted tiene que ser santo, ¿por qué? Porque usted tiene que buscar la justicia de papá. Usted tiene que cumplir la gran comisión, ¿por qué? Porque es que eso es lo que esa es su labor. Es que esa es su labor. Si usted no lo hace, usted está incumpliendo. No, pero es que el pastor no me dijo. El problema es suyo, estaba escrito en la Biblia. Usted simplemente tiene que cumplirlo porque está escrito. Entonces, nosotros tenemos que ser santos. Así que la plata, aunque es chévere tenerla, los viajes, aunque es muy rico viajar, la ropa, las fiestas, las casas, la finca, el carro, todo lo que nosotros tengamos, nos dan cierta comodidad, que es agradable, pero no nos dan la llenura. No nos van a dar esa plenitud que solamente a nosotros nos la da el Espíritu Santo, que solamente nos la da la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Dios, solamente en Dios, usted y yo podemos ser saciados. Por eso es que uno se come un platico de lentejas y uno lo come contento. Y cuando hay para comer camarones, pues uno los come contentos. Y si hay para tomar agua de panelita, en Colombia que tomamos el agua de panelita, pues todo el mundo toma agua de panelita, pues nos tomamos contentos. Y si hay para chocolate, pues nos tomamos contentos del chocolate. ¿Por qué razón? Porque es Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de justicia, hambre y sed de su presencia. Yo quiero que usted cierre un instante sus ojitos y usted hable con Dios.